Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Es la tercera vez que vengo a Puebla. Tuve, gracias a Dios, la suerte de venir, estuve el año pasado. Y volver aquí, bueno, nada menos que en compañía del padre Javier Olivera Rabasi, que además es un gran amigo. Como siempre digo, la única diferencia irreconciliable que tenemos con el padre es que él es de Boca y yo soy de River. Pero más allá de eso, realmente, bueno, lógicamente que hay una comunión muy grande. Y quisiera agradecer no solo a Think Tankers, que me parece que están haciendo un gran trabajo y promoviendo especialmente a muchos referentes de aquí, de México, dándoles mayor visibilidad. Agradecer especialmente, querido amigo Rodrigo Carrasco, por toda la generosidad que ha tenido. La verdad que el profesionalismo es una cosa que es muy raro realmente de encontrar. Vaya para el amigo, vamos. Bueno, el tema propuesto es leyendas negras de la Iglesia. Yo particularmente me he abocado a dos de ellas, que son las principales, con las cuales se pretende atacar y difamar el buen nombre de nuestra Santa Madre Iglesia, que es la Inquisición y la conquista americana. Pero hay otra serie de temas que también voy a intentar tratar. No sé cuál es el tiempo que tenemos, Rodrigo, más o menos. 1 horita. Bueno, vamos. Y bueno, antes de ingresar propiamente en la temática, algunas cuestiones de orden general, especialmente porque hay mucha gente que se pregunta, esto es una batalla cultural, indudablemente, y se ha desatendido históricamente muchísimo la disciplina histórica y la influencia decisiva que tiene la historia en el pensamiento y accionar del ser humano y de las sociedades. O sea, cómo puede condicionar realmente un mal libro de historia, por ejemplo, a la persona. No por nada, la historia, históricamente, el propio Cicerón hablaba de la historia como maestra de la vida, o el gran Cervantes de la historia como maestra de la verdad. ¿Por qué? Porque la historia enseña, es enseñante, cumple una función pedagógica fundamental que nos enseña, nos acerca hacia nuestros orígenes, nos dice quiénes somos, nos señala el norte. Pero sobre todo nos señala los grandes ejemplos, los grandes arquetipos, permitiéndonos subirnos a hombros de gigantes, ¿verdad? A los grandes modelos históricos. De modo que la historia es fundamental y es una cuestión que el enemigo lo conoce muy bien y nosotros lamentablemente lo hemos desatendido bastante. A mí me extraña, por ejemplo, el caso de México. Cada vez que vengo acá digo, ¿cómo puede ser? Mirá que el pueblo argentino es desmemoriado, pero el pueblo mexicano tiene menos excusas o justificaciones que cualquier otro pueblo argentino para ser desmemoriado. ¿Por qué? Porque todo nace en México. Yo no entiendo, y me ha tocado a veces hablar con algún chico de 18 años, y me dice, bueno, pero México, esto y lo otro, casi como pidiendo disculpas. Le digo, escuchame una cosa, todo, América, todo nace. Todo nace desde México. La religión va bajando desde México. La Virgen elige aparecerse, no en cualquier lugar, en México. El valor incomparable, viril, esa entrega generosa por Cristo que han tenido los cristeros mexicanos, es un caso que realmente no tiene parangón prácticamente en la historia. Decime. Uy, Dios. Sepan disculpar a las corridas entre idas y vueltas. Lo que quiero decir con esto es que justamente si hay un pueblo que no tiene pretexto para ser desmemoriado, es el pueblo mexicano, porque han tenido muchísimas bendiciones. Y que bueno, esto lógicamente debería estar inserto en la currícula escolar. O sea, yo no entiendo cómo puede haber un mexicano que no tenga orgullo de ser mexicano. ¿Cuántas más cosas le tienen que dar para sentir un orgullo profundo por la patria? Esto en primera instancia, esto puede aplicarse a otros pueblos, por supuesto que todos tenemos. Pero bueno, nos han dado distintas cosas. Cada pueblo tiene alguna bendición, pero México, muchachos, les han dado absolutamente todo. Todo parte desde México. Lo que quiero decir es que la historia, en términos generales, tiene una función fundamental. Fíjense que incluso un socialista que ha tenido un rasgo de seriedad como George Orwell,
Él dice que el que domina el presente domina el pasado, el que domina el pasado domina el futuro. ¿Por qué? Porque un pueblo que no conoce su propia historia no tiene un parámetro de comparación para poder saber lo realmente conveniente en un futuro. Por eso se nos falsea completamente la historia, especialmente a los hispanoamericanos, especialmente a los católicos. Porque es increíble que los propios católicos no conozcamos nuestra propia historia y que cedamos tan fácil a las difamaciones del enemigo. Casi que pedimos perdón por ser católicos. Que la Inquisición, que las cruzadas, que esto, que lo otro. Una cosa increíble. Nadie ha tenido históricamente más autocrítica que la Iglesia Católica. Un caso que creo que varios habrán experimentado con respecto a los efectos adversos, devastadores, catastróficos, que puede hacer un mal libro de historia. O sea, un mal libro de historia, no conocer la historia, no es una cuestión meramente estética o de vanidad intelectual, etc. Yo tenía, recuerdo, dos muy buenos amigos de la infancia, católicos ellos, practicantes, bastante más practicantes que yo en aquellos tiempos. Luego fueron a la universidad, comenzaron a leer. ¿Y qué es lo que leían? Que la Iglesia Católica, en la Inquisición, torturaba, masacraba gente. ¿Cuántas? No sé, 300, 500, 1.000 millones de personas. Vinieron los malvados conquistadores y los religiosos y esclavizaron inhumanamente a los indios. Y también los torturaban. Entonces, claro, si uno se pone en el lugar, porque lamentablemente el católico en general y el hombre promedio moderno, donde vemos que hay una orfandad intelectual muy grande, a pesar de tener tanto acceso a la información, porque hay un acceso a la información, pero el problema es que no hay disciplina para poder aprovechar o sacar lo provechoso que existe con respecto a eso. Entonces, claro, si a alguien le dicen, o un incauto, por ejemplo, claro, no, yo soy católico, pero mi iglesia mató tanta gente, fue tan injusta, y lógicamente que la fe de esa persona va a comenzar a flaquear, va a comenzar a rechazar su propia fe. Esto pasa en todos los niveles, consciente e inconscientemente, la gente empieza a sentir vergüenza, justamente por lo más importante que tiene, que es la fe. Conozco muchísimos casos de estos, que un mal libro de historia terminó alejando a la gente de su fe. Un mal libro de historia termina alejando a la gente de su identidad patriótica, ¿verdad? No, pero porque México o Argentina, justamente si algo tiene en común, punto nuclear, esta batalla cultural, es pretender despojarnos completamente de nuestra identidad patriótica, cultural, fundamentalmente religiosa. Yo creo que es un premio necesario para poder comprender ya la cuestión concreta, es decir, que la historia es fundamental. Está muy bien que sepamos cuestiones de cómo rebatir las cuestiones de ideología de género, aborto, todo es, digamos, parte de un estudio, pero la historia es fundamental. Se nos miente sobre el pasado, repito, no hay parámetros para poder conocer lo verdadero deseable. Esto con respecto a la historia. Ahora bien, creo que el título de la conferencia era Leyendas Negras de la Iglesia. Tal vez algunos de ustedes estén familiarizados con el término leyenda negra. Bien sintéticamente, el término es acuñado por un historiador español muy reputado. Él tiene un libro de principios del siglo pasado llamado La Leyenda Negra, un libro premiado. Y él acuña este término para referir todo relato histórico deformado, manipulado, para referir a la Iglesia Católica. Es decir, que una leyenda negra es una mentira histórica contra la Iglesia. A ver un poco el origen. ¿Cómo nace esta leyenda negra? ¿En qué contexto nace? Estas mentiras históricas nacen propiamente, así a gran escala, fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI. ¿Cuál es el contexto situacional? España domina absolutamente el orbe, política, territorialmente, geopolíticamente, y la Iglesia Católica domina espiritualmente también el orbe. Pero tenemos, en otro lado, disputando ese poder político a España y espiritual a la Iglesia Católica, tenemos los ingleses y los protestantes, que habían recién surgido con fuerza a comienzos del siglo XVI.
Entonces protestantes y británicos comienzan a pergeñar la primera gran guerra de propaganda que se conoce, porque hoy sabemos que los marxistas, los comunistas son maestros absolutos de la propaganda. Pero en aquel entonces la propaganda utilizada como herramienta de guerra es utilizada por protestantes y británicos, y así comenzaron a sembrar mentiras contra la Iglesia Católica, especialmente la Inquisición y la conquista americana. Fíjense, porque realmente es un misterio, han pasado más de 500 años y en el inconsciente colectivo de cualquier persona, incluso una persona que no tenga una posición ideológica definida o religiosa, ya asocia automáticamente la palabra Inquisición con crimen y tortura. Los propios católicos, no los culpo porque yo también tenía esa visión. Pero me acuerdo que en un momento, ya cansado de que yo me presentaba como católico y me decían, vos sos culpable de torturar, y dije, esto es estúpido, era más, voy a empezar a estudiar un poco. O sea, tengo que empezar a conocer mi propia historia. Y estudiando, llegué a dos conclusiones con respecto al tema de la Inquisición. Hay muchas leyendas negras, pero si hay una que es particularmente útil, efectos de mancillar el nombre de la Iglesia, es el de la Inquisición. Si hay tiempo, nos meteremos con otras leyendas negras. Llego básicamente a una conclusión. Yo tuve la suerte de poder cotejar in situ, de poder viajar a Francia y España, donde están los dos archivos más grandes, el acervo documental más grande de todos los procesos inquisitoriales. Uno es el Archivo Histórico Nacional en Madrid, el otro es la Biblioteca Nacional de París, en Francia. Hay toda una serie de documentos, porque si algo tiene a favor la Inquisición, es que se puede estudiar de un modo científico y empírico. ¿Por qué? Porque cada proceso, cada actuación de la Inquisición, esto es algo único, ningún otro tribunal religioso tiene, está todo tan documentado. Entonces, ahí podemos ver cada actuación inquisitorial. Entonces, de los 200.000 procesos que hay disponibles, vamos a ver que la Inquisición fue, llegaremos de poco ahí, adelanto la conclusión de la tesis que no ha podido ser refutada, y en realidad yo no invento nada, simplemente me he subido, como decía antes, a hombros de gigantes, a grandes historiadores, no solamente católicos, y, por supuesto, dirigiéndome a la propia evidencia, a todos accesible. Esto no es ningún secreto. ¿Cuál es la conclusión? La Inquisición fue un tribunal de misericordia. Muchos se escandalizarán cuando escuchen esto, pero no solo eso, la Inquisición fue el tribunal más justo de la historia. Vamos a ver por qué en un segundo. Eso es lo que tenemos a favor de la Inquisición. Tenemos toda la evidencia. En contra está, lógicamente, toda esta propaganda que viene por siglos y siglos y siglos y se fue impregnando en el interior del humano, especialmente del católico. Porque una cuestión antes de comenzar, ha generado una gran duda cuando Juan Pablo II saca el documento del mea culpa, porque lamentablemente los católicos no vamos a las fuentes directas, sino que pretendemos, informarnos sobre cuestiones atenientes a nuestra fe a través de los medios masivos de comunicación y no leemos el documento. ¿Qué pretendió el mundo con ese documento del mea culpa? La Iglesia pidió perdón por todo su pasado, por toda su historia, por todas sus instituciones. No, nada de eso. Especialmente en la Inquisición, un tribunal en el que hubo tantos santos, tantos mártires, tantos pontífices magníficos. En ningún momento la Inquisición y Juan Pablo II condenan la historia de la Iglesia, ni mucho menos a la Inquisición. Por ejemplo, el propio Benedicto XVI, y esto los católicos por lo menos lo tenemos que saber, Benedicto XVI dice que la Inquisición fue un progreso, textualmente. ¿Por qué? Porque desde entonces no podía condenarse a nadie sin juicio ni proceso. Juan Pablo II habla laudatoriamente de la Inquisición. O sea que es mentira, como muchos católicos creen y repiten, que la Iglesia condenó a ese santo tribunal. Hubo un simposio en el año 98 organizado por Juan Pablo II, donde se citan a toda una serie de especialistas provenientes de distintas religiones y las conclusiones de ese estudio, que duró varios años y se publica a comienzos del año 2000, concluye lo mismo que yo he adelantado. Todas estas cuestiones creo que son necesarias saberlas de antemano para que sepamos primero la posición verdadera de la Iglesia Católica, además de otra serie de documentos y datos que voy a
ir exponiendo. Ahora bien, ¿qué fue la Inquisición concretamente? Tantas vueltas, tanto morbo hay detrás de la Inquisición que cuando uno dice lo que fue la Inquisición es como la gente dice, fue eso, ya está. Se aburren, porque no hay morbo. La Inquisición fue simplemente un tribunal de fe, instaurado por los reyes católicos, pidiendo, por supuesto, el permiso a Inocencio IV, al pontífice. Un tribunal de fe, ¿qué es un tribunal de fe? ¿Qué hay de oscuro en un tribunal de fe? Un tribunal de fe, por ejemplo, hoy tenemos la Congregación de la Doctrina de la Fe. Todas las religiones tienen un tribunal de fe que básicamente, en pocas palabras, se encargan de que no existan desviaciones en la doctrina, ¿verdad? Separan la recta doctrina de lo que son errores. Es un seguimiento para el correcto desenvolvimiento de la fe. Eso es un tribunal de fe. La Inquisición hacía exactamente lo mismo, ¿verdad? Repito, todas las religiones. Pero ahora bien, ¿cuál era considerado el máximo error o el máximo, más bien, digamos, el máximo delito? La herejía. Cuando hablamos de herejía, por supuesto que muchos creen como que la Iglesia Católica inventó esta palabra. La Iglesia Católica inventó la persecución o la herejía. No, amigos. La herejía fue castigada por todas las religiones históricamente. ¿Y cuál era la pena para el hereje? La muerte. Todas las religiones, judíos, protestantes, musulmanes, la última etapa del Imperio Romano también. En el Imperio Romano, por ejemplo, el delito de herejía era equiparable al delito de lesa majestad. Era como atentar contra la propia autoridad suprema, contra el rey. La pena, la ejecución. Es decir que todas las religiones y los estados dieron una importancia vital a la cuestión de la herejía, porque hoy se tiende a ver al hereje casi con ribetes simpáticos, como si hubiera sido un simpático hippie que pensaba distinto, y entonces venía la Inquisición y penetraba en el fuero interno de la persona, sabía lo que estaba pensando, y automáticamente lo mandaba a quemar. Bueno, eso es un simplismo de escuela, parvulario, es una estupidez. Lo peligroso de la herejía, más que el delito, digamos, la cuestión de la herejía primero que era, digamos, un mal para la propia persona, pero lo que quiero decir es que en la Inquisición ni nadie podía saber lo que estaba pensando la persona. O sea que no es que se procesaba a alguien por pensar distinto, incluso por sostener un error, sino que lo que se penaba era arrastrar a otros tras el error. El peligro de la herejía era el proselitismo que se hacía del error, y eso tenía consecuencias sociales muy graves. Porque recordemos, en aquel entonces, el factor de unidad de toda sociedad era la fe. Todo, absolutamente todo, estaba estructurado a partir de la fe. De modo que atentar contra esa fe era atentar contra el propio orden social, era generar divisiones. De hecho, hay casos, yo tomo muchísimos autores protestantes, generalmente en mis libros, especialmente en el de la Inquisición, la mitad de los autores que tomo no son ni católicos, ni hispanistas, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Prueban que las regiones que toleraron la heterodoxia religiosa, se generaron indefectiblemente guerras religiosas con un saldo de muertos altísimo. Por ejemplo, en las regiones protestantes, como ustedes saben, el protestantismo, con su libre examen, básicamente tienen permitido interpretar como quiere cada uno la doctrina y cada uno hace su propia religión, ¿verdad? Entonces, cuando irrumpe el protestantismo en Occidente, y esto lo dice un protestante muy conocido que se llama Ernst Jaffer, tiene un estudio monumental, y él reconoce que las guerras religiosas en las regiones protestantes dejaron un saldo de 200.000 personas muertas en guerras religiosas. España se preserva, la España católica inquisitorial se preserva. No hay división, caos social, descontento por la división religiosa. Esto es importante saberlo. La fe era el valor madre nodal que regía la sociedad. ¿Ok? Esto es importantísimo saberlo. Entonces, la herejía no era simplemente pensar distinto, sino esa pretensión proselitista. Pero aparte el hereje, lejos de ser aquel hippie que muchos pretenden, eran personas muy peligrosas y muy violentas.
Ha habido casos de herejes asesinando a inquisidores santos, como San Pedro de Arbués durante la Inquisición española, San Pedro de Verona durante la Inquisición medieval en Languedoc, Francia. Había ejércitos enteros de herejes armados, asolando y destruyendo y matando a todas las comunidades que querían pertenecer a la fe verdadera. O sea que el hereje era ante todo un intolerante. ¿Ok? Entonces, ese ribete simpático que se le da al hereje no corresponde con la realidad. Pero bueno, no quiero dar tantas vueltas tampoco, pero me pareció importante. ¿Qué es la Inquisición? Entonces decimos un tribunal de fe. ¿Ok? Un tribunal de fe que aparece, es extraordinario. ¿En qué sentido? Porque es cierto, las herejías siempre han existido dentro de la Iglesia, pero por lo general eran tratadas por los tribunales por los tribunales diocesanos comunes, ordinarios. El obispo de turno podía tratar la cuestión de la herejía, pero había determinadas herejías que por su complejidad se necesitaba de personas mucho más preparadas. En este caso el inquisidor, por ejemplo, era un prestigioso teólogo, era a la vez un prestigioso jurista, una formación realmente magnífica, integral, muy grande, hombres de grandísima reputación. De hecho, he dicho, muchos inquisidores fueron santos. Entonces, en determinadas herejías muy complejas aparecía la Inquisición. Ahora, ¿qué es lo que hacía la Inquisición que tiene toda esta prensa tan mala? Lo único que hacía la Inquisición, supongamos que, a mi amigo Rodrigo, perdón que lo tome justamente de modelo para simular un hereje, pero supongamos que lo acusan de hereje a Rodrigo. Lo acusan de hereje. Bien. Entonces, no era suficiente decir, bueno, Rodrigo es un hereje, entonces hay que ejecutarlo. Entonces, lo que hace la Inquisición es todo lo contrario, mi amigo, eso lo aclaro. Lo saben por los actos, ya lo saben, ya lo conocen a Rodrigo más que yo. Bueno, entonces, para poder procesarlo, o sea, para que se pueda condenar a alguien por hereje o tener a alguien por hereje, previamente exige el derecho canónico a través de la Inquisición un juicio procesal. Esto es algo único en la historia. De hecho, muchas de las garantías procesales que hoy tenemos en nuestros sistemas legislativos provienen del derecho canónico. Y esto los católicos no lo sabemos. En aquel entonces, por lo general, todos los juicios eran sumarios. ¿Qué quiere decir? Que no había mucha investigación. Muchas veces el rumor o la denuncia anónima era suficiente para condenar a una persona. Ahora bien, fíjense los cuidados que tomaba la Inquisición en la Iglesia Católica. En general, el delito de herejía era condenado automáticamente con muerte por todas las religiones. No había un proceso como vamos a ver que tenía la Inquisición. Era muy difícil poder condenar o tener a alguien efectivamente como hereje. Les voy a hacer los pasos muy rápido. Yo sé que esta no es la parte, digamos, uno ya quiere venir a escuchar el tema de las brujas, de cuántos murieron, que la tortura, pero todo esto es, créanme que es la parte sustancial, porque es lo que prueba la objetividad y el cuidado que tenía la Iglesia Católica con cada vida y la prudencia con la que actuaba. Entonces, para que Rodrigo pueda ser procesado, debían haber 10 denuncias, entre 5 y 10 denuncias bien fundadas, donde, digamos, se dijera, cada persona dijera, bueno, ¿por qué él es un hereje? Tenía que constar esa denuncia, porque no se permitían las denuncias anónimas, de nombre, apellido, ocupación, etc. Es decir, que si coincidían los relatos en estas 5 o 10 denuncias, hay que juntar 5 o 10 denuncias, se veía después si había elementos para iniciar el proceso. Luego de esta fase previa preliminar, se da inicio al proceso. Dicen, bueno, hay elementos suficientes, algún dejo de sospecha, comencemos el proceso. Voy a hacer esto muy corto, para no aburrirlos. Apenas es procesado formalmente, se le otorga derecho a 1 o 2 abogados, costeados por el propio tribunal. Existía la doble instancia, es decir, que siempre podía apelar la sentencia. Existía, por ejemplo, él podía llamar en su favor a cuantos testigos quisiese. Incluso, por ejemplo, si él tuviera un testigo que viviese a 5.000 kilómetros de su lugar de residencia, el tribunal le costeaba el traslado a esa persona.
Es decir, que se quería asegurarse de que tuviera el encausado todas las garantías para un proceso justo. Estamos hablando del siglo XV. Esto no pasa ni hoy en el siglo XXI. Siglo XV. Esto es único y es la Iglesia Católica y es la España católica. Tiene incluso una garantía procesal que yo no sé si sigue vigente, pero realmente también demuestra las claras intenciones del tribunal. Lo que pudo hacer Rodrigo, el tribunal le da una hojita y un papel y le dice, bueno, anotame acá todos los nombres de tus enemigos manifiestos. ¿Para qué? Para evitar que un enemigo o alguien que tuviera algún problema personal con él dijera algo impropio o algo equivocado para querer perjudicarlo. Entonces, todos los enemigos que él anotase, pone que él tiene un problema con el vecino, que sabe que el vecino lo quiere perjudicar, lo anota en esa lista. No pueden ser llamados como testigos contra él. Se llama tacha de testigos. Toda una serie, digamos, de, ¿cómo se dice?, de garantías procesales inauditas para la época. Ahora, cerrando un poco esta parte. Bueno, empieza el proceso, ningún problema. Bueno, cuando termina todo este proceso, aparte, a veces los procesos duraban años, lo que demuestra a las claras que no tenía ninguna intención por ejecutar la Inquisición o condenar absolutamente a nadie. Bueno, ejecutar por supuesto que no, porque no podía hacerlo, ni quería hacerlo. Ahora bien, una vez reunida toda la información, hay una junta de 3 personas. El inquisidor del distrito, el obispo y una persona de buena reputación. Hay 3 votos, cada uno tiene un voto, tienen que decidir en base a la documentación si es efectivamente o no culpable de herejía. Solo si la votación es unánime puede procederse a dictar sentencia. Quiere decir que se lo puede tener como culpable o como inocente. Supongamos que 2 dicen que es culpable y 1 dice que es inocente, el juicio queda desestimado directamente. Se lo libera, por supuesto, con un dejo de sospecha, porque no se pudo comprobar ni la completa inocencia ni la culpabilidad, pero bueno, ante la duda, el reo siempre es liberado. Supongamos que los 3 dicen que es culpable. Bien, este caso tiene que ser analizado por una suerte de Corte Suprema que tenía la Inquisición, que se llamaba la Suprema Inquisición. Analizan el juicio nuevamente, absolutamente todas las actuaciones, y tienen que ratificar lo que esa junta estableció previamente. Fíjense todas las vueltas que había que dar para poder condenar a alguien o para poder tenerlo como, ¿cómo se dice?, como hereje. Pero lo más importante que yo dije inicialmente, la Inquisición fue un tribunal de misericordia. ¿Por qué? Porque incluso el hereje en cualquier parte del proceso, el hereje más pertinaz, más violento, por el solo hecho de arrepentirse, obtenía el perdón inmediatamente, terminaba el proceso, era liberado, se le daba un ayuno, una peregrinación, eso es todo, y no podía ser ejecutado. Díganme qué otro tribunal de la historia pasa que una persona sea liberado y no se le aplica el castigo que está establecido para ese delito. Por ejemplo, el ladrón. El ladrón roba, puede arrepentirse, pero va a la cárcel. El asesino podrá arrepentirse en su celda, pero va a la cárcel. O en Estados Unidos puede ser ejecutado, por más que pida perdón. La Inquisición tiene un entendimiento, son estados completamente católicos, complementados, digamos, la religión y el poder político. La Inquisición tiene un entendimiento con el Estado. Mira, yo sé que vos, Estado, como todos los estados de aquel entonces, estableces para la herejía la pena de muerte. Ahora bien, vos sos católico, somos católicos, nosotros queremos salvar el alma del individuo, porque en aquel entonces nadie ponía en duda la existencia del infierno o la necesidad de la salvación de las almas, pero también queremos darle la oportunidad de reencauzarlo en la sociedad. ¿Ok? Entonces, si la persona se arrepiente, vos, Estado, no podés ejecutarlo. Entonces, por eso es un tribunal de misericordia. Es casi, digamos, un tribunal sacramental antes que de justicia o legal. No existe otro tribunal donde por el solo hecho de arrepentirse la persona es liberada, ¿verdad? Esto es importante saberlo. Otra cosa importante cuando dicen que la Inquisición mató, jamás en la historia, ni la Inquisición ni la Iglesia Católica mató, torturó absolutamente a nadie. Como ustedes saben, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. La Iglesia no puede meterse a modificar las leyes establecidas legítimamente por una nación. La Iglesia tiene que obedecer esas leyes, porque muchos dicen, bueno, pero si la Inquisición, porque digamos, la función de la Inquisición, repito, era
luego de esa evidencia, luego de ese proceso, decidir si la persona era culpable o inocente. Ahí terminaba la función de la Inquisición. El inquisidor se iba a su casa. Ahí terminaba. Después entra en la órbita del Estado, que es el que tiene que aplicar la pena, correspondiente a ese delito. Por eso es que no hay sangre en las manos ni de los inquisidores ni de la Iglesia, y la Inquisición no podía prohibir al Estado que ejecute sus penas. Esto es importante, ¿cómo se dice?, aclararlo. ¿Ok? Entonces, bueno, era muy difícil. Entonces yo dije que era un tribunal de misericordia justamente por el arrepentimiento, que lógicamente había muchos herejes que, sabiéndose pronto a ser ejecutados, bueno, muchos naturalmente se arrepentían falsamente. Pero la Iglesia Católica esto no lo ignoraba, pero siempre priorizó el sincero arrepentimiento de la persona, de aquel que actuaba, bueno, rectamente, ¿verdad? Y fue el tribunal más justo de la historia, repito, por estas, considerando el contexto histórico, por estas garantías procesales y por este estricto legalismo que siempre caracterizó al tribunal de la Inquisición. Repito, hasta el minucioso cuidado administrativo de los archivos que hoy podemos cotejar. O sea, siempre la Inquisición y la Iglesia Católica hizo todo abiertamente a la luz. Ahí están los documentos para que alguien los pueda ver. A diferencia de otras religiones que hacen todo por atrás, clandestinamente. Siempre ha tenido autocrítica la Iglesia Católica. Y bueno, con respecto a la Inquisición, esto me parecía muy importante. Ahora sí, los datos, bien rápido, porque espero que me quede tiempo para otras cosas. ¿Cuántas personas murieron o fueron ejecutadas por el delito de herejía? Repito, el que aplica la pena y establece la pena es el Estado. La Inquisición, vayámonos hoy de acá, por lo menos con esto bien claro. La Inquisición lo único que hace es estudiar la evidencia existente en un caso y decidir si la persona es culpable o inocente. Le digo porque fíjense qué hipocresía que hay en mucha gente. Hoy está, ¿no?, la pena de muerte en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace el juez estadounidense? Tenemos, no sé, un violador serial, un terrorista, etc. Al juez le llega, en Texas, por ejemplo, el juez ve detenidamente la documentación y dice, sí, este tipo es culpable de violación, de terrorismo, etc. Ahí termina la función del juez norteamericano, se va, viene el Estado, ejecuta, no sé si silla eléctrica o lo que fuere. ¿Hay alguien acusando al juez de tener sangre en sus manos, de haber ejecutado? Ese no. Lo mismo la Inquisición, pero siempre es más fácil meterse con la Iglesia. Pero esto pasa hoy en día. Yo no estoy en contra de la pena de muerte, en algunos casos. Esto es una opinión mía personal. Pero lo que quiero decir es que en los Estados Unidos nadie dice absolutamente nada del juez que firma la sentencia. Y nadie acusa al juez de haber matado a esa persona. En la Inquisición sí. Pero bueno, hay 200.000 procesos estudiados disponibles. ¿Cuántos fueron ejecutados? Algunos hablan de millones. Bueno, lo que está demostrado empírica, científicamente, repito, a través de estudios de personas incluso contrarias a la Iglesia Católica, entre 3.000 y 4.000 personas, 3.000 y 4.000 personas en 350 años. La Inquisición nace en el año, la española, 1478, es abolida formalmente en el año 1830, los últimos 150 años con poca actividad. Entonces lo que se ha podido establecer en base a los procesos existentes es entre 3.000 y 4.000 personas ejecutadas por el Estado. Pero comparen esto con los adalides de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la moderna Revolución Francesa que nos trajo los derechos humanos. A los pocos años de consumada la Revolución Francesa, del año 1789, ya para el año 1793, había masacrado entre 500.000 y 1 millón de campesinos católicos por negarse a obedecer a los principios masónicos revolucionarios. Entonces la modernidad a veces pretende enseñarle a los tiempos cristocéntricos y nos achacan cifras. En aquellos tiempos, 3.000 o 4.000 personas, que fue el Estado, fíjense, y en solo un par de años la Revolución Francesa comete el primer gran genocidio moderno. Entre 500.000 y 1 millón de personas, el pueblo católico
de la Vendée. Bueno, ni hablar del aborto, etcétera. Por eso que si uno hiciera realmente una comparación en términos, digamos, de ejecuciones o injusticias entre las sociedades teocéntricas, digamos, cristocéntricas del medioevo, injustamente vilipendiado, con la modernidad, siempre va a salir ganando la sociedad cristocéntrica, aún con sus defectos, pero los defectos no son, digamos, ni de Cristo ni de la Iglesia, son de los propios seres humanos. Nosotros tenemos las normativas. Ahora, si yo me equivoco, es como el tema acá de la conquista de América. Hubo un español, por supuesto que hubo casos de abuso, no podemos negarlo. O sea, no vinieron marcianos acá, vinieron seres humanos, ¿verdad? Ahora bien, el que cometió un abuso sobre los indígenas, eso no se le puede, digamos, achacar a la Iglesia Católica. Ese tipo es un desobediente de la doctrina, de la fe, especialmente cuando existe acá una legislación muy clara por parte de la corona en relación al tratamiento y protección del indígena. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso en otro momento, no quiero irme. Entonces, básicamente, entre 3.000 y 4.000 personas en 350 años. ¿Ok? La tortura. De los 200.000 procesados, sí, 20, listo. Pero pasa que es tan amplio el tema, pero bueno, de última después me pueden hacer alguna pregunta de temas que involuntariamente he omitido. La tortura, hay tanto morbo con respecto a esto, hay que ponerse en contexto primero. Los propios clásicos, Sócrates, Platón, etcétera, 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 consideraban la tortura como un medio lícito de prueba. Es decir, que si uno torturaba a una persona y esa persona aceptaba una culpabilidad, aún bajo los efectos del tormento de la tortura, eso tenía que ser admitido como una prueba válida, ¿ok? Como prueba suficiente de su culpabilidad. Hablan a favor de la tortura algunos de los clásicos, pero sin embargo, esto en aquel contexto histórico era muy usual la tortura, pero la Iglesia Católica jamás la permitió. La toleró en algunos estados, pero repito, la Iglesia no era quien podía, en este sentido, disponer de las leyes, pero logró influir decididamente en todos los estados cristianos, de modo que pudo regular el uso del tormento. Les pongo así unos ejemplos muy rápidos. Los historiadores protestantes más conocidos dicen que en las regiones protestantes se torturaba sistemáticamente por días hasta que muriera la persona. No existía una regulación normativa sobre la tortura. En el siglo XV, repito, solo el 0.7% de los 200.000 procesados fue sometido a algún tipo de tortura. Se utilizaban los métodos más suaves, como era, por ejemplo, el del submarino, que lo siguen usando actualmente varios ejércitos modernos. Básicamente la persona es puesta ahí boca arriba, le ponen un trapo, una especie de trapo, y le van tirando agua y le genera una sensación de ahogamiento. Por supuesto, nada placentera, indudablemente, pero no podemos decir que sea un método refinado de tortura, ¿ok? Era en aquel momento el más suave. Ahora bien, la tortura no podía durar más de 15 minutos, no podía ponerse en riesgo no solo la vida de la persona, sino en riesgo, ningún tipo de miembro. La persona no podía entrar con los dos brazos y salir con uno, no podía. No podía salir con un dedo quebrado tampoco. Había disposiciones muy claras en cuanto a la utilización de la tortura. Estamos hablando del siglo XV, por eso repito, hoy todos, por supuesto, rechazamos la tortura, pero en aquel entonces hacer esto fue casi revolucionario. Había un reloj en la sala de tortura o de tormento, porque no podía durar más de 15 minutos, y había siempre un médico presente para asegurarse que el que estaba infligiendo la tortura no se pasara y, repito, no generara un daño irreparable en el ser humano. Pero una cuestión muy importante es que en las regiones católicas, aquel que confesara algo bajo los efectos del tormento debía ratificarlo 24 horas después frente a personas ajenas al tribunal, justamente para evitar que la persona pudiera decir algo equivocado o se autoinculpase, por ejemplo, por los efectos de la tortura. Porque en general, repito, hasta los tribunales civiles en general, era considerada la tortura un método válido de prueba. Acá no. Si a la persona le aplicaban el tormento, decía algo, pero después se rectificaba 24 horas después, no era tomado en cuenta, ¿ok? Esto sobre la tortura, son muchos temas de la Inquisición. La cuestión de las brujas, que es una gran leyenda negra. ¿Qué
que ustedes quemaron a las brujas y tenemos estas impresentables de pañuelo verde haciendo ruido de brujas. Una cosa increíble. El tema de las brujas fue un tema exclusivamente protestante, no católico. Y esto lo dicen las propias cifras. A estos efectos, el libro tenido, digamos, en mayor consideración, porque han estudiado todos los, procesos relacionados a la brujería, es de un danés que se llama Henningsen, que escribe en coautoría con un catedrático español llamado Jaime Contreras, con quien tuve la suerte de compartir un café en Madrid hace unos años, brindándome información muy valiosa. Ellos hacen un cuadro muy preciso del tratamiento de la brujería en toda Europa. El 98% de la quema de brujas es en regiones protestantes. Prácticamente no hay ejecuciones de brujas en las regiones católicas. Y ellos buscan la respuesta a esto. ¿Por qué? Y fíjense ustedes qué interesante. Primero que la diferencia es que la Iglesia Católica, ustedes fíjense en Internet, están todas las normativas, van a encontrar transcriptos, los libros del siglo XV, XVI, que establecían las normativas de cómo debía procederse en cualquier situación. Era muy claro cómo había que proceder. Ahora bien, ¿dónde está la explicación? ¿Por qué ejecutaban? Las cifras que dan es 200.000 supuestas brujas ejecutadas por protestantes en 2 siglos. 200.000. Las supuestas brujas ejecutadas en regiones católicas no llegan a 80. ¿Cuál es la explicación? Dicho muy sintéticamente, porque después nos dicen supersticiosos a los católicos. El supersticioso, en ese tiempo, era el protestante, veía automáticamente a una persona que se decía bruja o que corría un rumor sobre que la persona era una bruja, automáticamente lo consideraban un demonio, alguien imposible de reencauzar en la sociedad o de salvar, y la ejecutaban. Y la forma de ejecución es quemar a la persona viva, porque eso nunca fue un modo de ejecución en las regiones católicas. La forma de quemar a una persona viva es protestante, 100%. Entonces, automáticamente, no, este es un brujo, si me parece que es un brujo. No, mandémoslo a quemar, no lo podemos salvar. Ahora, fíjense ustedes cómo actuaba la Iglesia Católica y qué buen juicio que tenía. Y eso está en las propias normativas que ustedes pueden cotejar. La bruja, para el inquisidor, para la Iglesia, era un simple loco. Y a un loco, vos no podés matarlo, es un tipo que está fuera de su razón, fuera de sus cauces. No podés matar a un loco. Entonces hay que intentar reencauzarlo en la sociedad poco a poco y ver qué podemos hacer con él. Entonces, esta concepción tan dispar existente entre la Iglesia Católica y los protestantes en relación a la cuestión de la brujería es lo que demuestra claramente o explica claramente la cantidad de cifras de ejecuciones en un lado y en otro. Porque después vemos en Hollywood, son tan estúpidos estos tipos que nos hablan de las brujas de Salem. Escúchame, ¿qué tenemos que ver los católicos con las brujas de Salem? Protestantes, puritanos, británicos. Fuera. ¿Okay? Esta cuestión de las brujas es muy importante. Yo cito muchísimos trabajos. El de Henningsen y Contreras es particular. Pero ya no hay cuestión, básicamente ya no hay en este sentido disidencia respecto a este respecto. ¿Qué otro tema? Me deben quedar 10 minutos. Galileo Galilei, otra leyenda negra. Galileo Galilei, aquel gran científico que fue quemado por las oscurantistas manos de la Iglesia Católica y bla, 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 bla. Bueno, cuenta Benedicto XVI una anécdota muy interesante, que dice que un profesor liberal, amigo suyo, le envió un mensaje, ¿no? Y dice que estaba algo, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo es cuando uno le dicen algo que no es lo que uno esperaba? Y está... ¿Cómo? Bueno, eso, desconcertado, sí, desconcertado. Y dice que estaba desconcertado y Benedicto le pregunta por qué. Porque estudié el caso Galileo y no encontré ni sangre, ni fuego, ni piras, etc. Y claro, la gente busca el morbo. ¿Y por qué? Porque Galileo murió de muerte natural, reconciliado con la Iglesia Católica. Recordemos que Galileo sostenía la teoría heliocéntrica, pero según la cual la Tierra giraba en base al Sol. Él pretendía, justificar sus teorías científicas
apoyadas en la revelación. Lo que la Iglesia Católica le decía en aquel momento, porque él enseñaba, daba clases en la universidad, es: mirá, es una teoría lo tuyo, está perfecto, enseñala en la universidad. O sea, siempre existió la libertad de cátedra dentro de la Iglesia Católica. Enseñala, pero como una teoría. ¿Por qué? Porque no puedes enseñar como verdad inconcusa algo que no podés probar acabadamente. Fíjense que quien actúa acá realmente de un modo científico es la Iglesia Católica. Era una teoría. Que una teoría pueda demostrarse 500 años después que sea cierto o verdadera, bueno, uno no puede saberlo, tiene que juzgar con los elementos del caso que tiene en aquel momento. Pero Galileo siempre fue un tipo muy desobediente, un tipo muy particular, de un carácter muy difícil, con muchísimos enemigos, y Galileo desobedeció e incluso fraguó, quiere decir que falsificó el imprimatur, ¿no?, el permiso para poder publicar una obra en nombre de la Iglesia, bueno, con estas teorías que no podían probarse, ¿verdad? Cuestiones mucho más complejas, pero no quiero ocupar todo solo con un tema, el tema de Galileo. Bueno, cuestión que hay un proceso inquisitorial donde se iba investigando qué es lo que estaba haciendo Galileo, si estaba rozando la herejía o no. Pero son dos procesos que después son desestimados. Pero en uno de esos procesos le dicen: bueno, si acá yo veo cierto grado de culpabilidad, de alevosía en lo que hace Galileo. ¿Cuál es la condena para Galileo? Arresto domiciliario, por su desobediencia, ¿no? ¿Cuál es el arresto domiciliario? En una mansión enorme, donde tenía hasta mayordomo prácticamente. Después muere de muerte natural, incluso recibiendo una pensión papal cada mes de su vida, proveniente de la Iglesia Católica. Entonces Galileo, repito, muere de muerte natural, reconciliado con el Papa, con la Iglesia. De hecho, hay una estatua de Galileo. Pasa que lo curioso acá es que aquellos que nos creen en dogmas y que son antirreligiosos pretenden hacer un santo de Galileo. Y Galileo estuvo muy lejos de ser un santo, muy lejos de ser un santo. Incluso, bueno, se le ha demostrado que se ha atribuido invenciones que no le correspondían. Bueno, hay muchísimos de estos casos sobre Galileo, pero me interesaba por lo menos decir esto rápido. Lo último que quiero decir, que me va a entrar creo que por lo menos en estos 10 minutos, una leyenda negra imperante entre nosotros es la cuestión de la relación entre la cultura y la religión. Porque hoy hablamos de batalla cultural, por ejemplo, y hay muchos que creen que la cultura básicamente es un fenómeno laico, y realmente yo entiendo que algunos, tal vez por una cuestión estratégica, no quieran mezclar la religión en la batalla cultural, lo cual a mí me parece un error, pero respeto, digamos, en este sentido, el enfoque de cada uno. Pero lo cierto es que no existe una cultura propiamente laica. Hay un libro muy bueno de Christopher Dawson, un gran historiador católico, para mí tal vez el mejor de ellos, donde él demuestra el origen, o sea, que la religión es quien origina la cultura occidental, ¿verdad? Porque si nos habla, por ejemplo, del medioevo y del oscurantismo, ¿ustedes saben, por ejemplo, quiénes crean las primeras universidades? La Iglesia Católica. Incluso con las mismas modalidades o de tesis, de organización en facultades, disputatios, la Iglesia Católica, ya a partir entre el siglo XII y el siglo XIII, tenemos la Sorbona, la de Bolonia, cada una especializada en medicina. Todas las grandes mentes y especialistas de Europa estaban en las universidades católicas, abiertas para todos. Por eso cuando uno escucha y quiera referir a la Iglesia siempre fue una promotora de la cultura. No puede existir cultura sin religión, especialmente sin Iglesia Católica. De hecho, muchos de los conocimientos o trabajos que hoy tenemos de los clásicos vienen gracias a la gran valentía que tuvieron los monjes benedictinos cuando las hordas bárbaras invaden Roma y saquean todo a su paso. ¿Qué es lo que hacen los monjes benedictinos? Los grandes manuscritos de los clásicos los transcriben, los custodian para que no puedan caer en manos de estos bárbaros. Entonces, hoy tenemos acceso a muchos de esos documentos por la valentía de estos monjes benedictinos. Tenemos a Carlomagno luego, al siglo IX, por el 800, donde se produce, que pocos católicos saben, el primer gran renacimiento cultural, donde él le da una unidad política prácticamente a todo Occidente, bueno, y justamente unidos culturalmente por la religión. Surge el siglo de oro, repito, el siglo cultural, diría yo, del siglo XI al siglo XIV. Tenemos la escolástica, es decir,
este hacer converger, darle lugar a la razón que le corresponde dentro de la religión. Recordemos que el propio Lutero hablaba de la razón como una ramera. La Iglesia Católica siempre, digamos, incorporó la razón a sus análisis, ¿verdad? Incluso la Iglesia Católica es la que realmente enseñó a pensar y promovió el desarrollo de la capacidad crítica del individuo. ¿Cómo? Fíjense lo que es la currícula escolar que tenemos hoy en día, ¿no? Allá, por ejemplo, ya desde la secundaria se les enseñaba dialéctica, retórica, gramática, pero gramática, digamos, de un modo mucho más completo que el que se enseña hoy. Es decir, no solo adquirían conocimiento, sino que se les enseñaban cómo poder argumentar correctamente y transmitir correctamente ese conocimiento, y se generaban los primeros debates, llamados disputatios, ¿verdad? Es decir, que los debates académicos tienen origen en esta Edad Media tan injustamente vilipendiada. Por supuesto que tenemos después el siglo de oro español, con todos los avances, digamos, artísticos, culturales, tecnológicos, etcétera. Todo es invención de la Iglesia Católica. Es decir, que tiene, esto lo sintetiza muy bien el doctor Antonio Caponetto, la cultura, digamos, tiene un origen remoto, una palabra latina, que tiene dos acepciones, una es de cultivo y otra es de culto. Luego todas las grandes civilizaciones históricas básicamente la concibieron en una triple acepción. Hay una, digamos, la cultura como un cultivo interior, es decir, de nuestra relación con nosotros mismos, digamos, nuestra capacidad reflexiva. Hay un cultivo o una cultura como cultivo exterior de nuestra relación con las otras personas, saber cómo relacionarnos con esas personas, o de nuestra relación con las cosas, el modo adecuado de hacerlo. Pero sobre todo y ante todo, la cultura es un cultivo, o supone la cultura, un cultivo vertical, es decir, hacia lo trascendente, hacia lo intangible, un culto hacia Dios. Todas las grandes civilizaciones, si uno incluso repara en filósofos de la historia que no eran católicos, como Will Durant o Toynbee, etcétera, que estudiaron todas las grandes civilizaciones, ellos detectan que el factor religioso es fundamental en la cultura de cada uno de estos pueblos y que incluso el proceso de decadencia de todas estas grandes civilizaciones, repito, no solamente cristianas, coincide con un proceso de desacralización. Quiero decir que históricamente, esto no es un invento mío, históricamente la cultura tiene un componente religioso. ¿Okay? Esto es importante saberlo. Cada uno elegirá luego, bueno, la forma o estrategia para defender sus valores, pero quiero decir que no podemos desatender, primero, que la Iglesia Católica es la fundadora y está en el origen de la cultura occidental. Recuerden que la Iglesia Católica logra una síntesis perfecta, desde lo mejor de la sabiduría helénica, con la ley romana, con el patriotismo de los germanos, hasta tal vez con el humor celta, todo, digamos, bajo la luz de la revelación. Esa síntesis perfecta que logra la Iglesia Católica es Occidente, y es lo que nos quieren quitar hoy, ¿verdad? Entonces, es importante que como católicos conozcamos y le demos el valor que realmente tiene. Es muy grande nuestra cultura realmente. Entonces yo no puedo entender cuando ves ahí como un complejo de inferioridad de nuestro lado. Es increíble. La historia es muy rica en santos, en mártires, en arquetipos, en modelos. Y acá en México tuvieron nada menos que la gracia de tener a los cristianos mexicanos. Digo, ejemplo de valor práctico, ¿ok? Una cosa es el que habla. Ahora, cuando tenés que poner la vida, es cosa muy distinta. ¿Cuántos mártires cristeros hay? Es una cosa increíble. Entonces, en este pueblo es particularmente imperdonable que no conozca su historia, no se reconozca a sus propios héroes, especialmente los cristeros, que no fueron hace 500 años, no. Fue hace casi se van a cumplir 100 años ahora en unos, por lo menos del inicio. Pero entonces, bueno, básicamente de un modo algo caótico, ya cierro, son muchos los temas, pero intenté de algún modo sintetizar lo que a mi juicio son las leyendas negras o las acusaciones más comunes que hay contra la Iglesia. ¿Okay? La Inquisición, bueno, me quedó lo de la conquista de América, pero son tantas cosas. Galileo, también la Inquisición. La cuestión de la cultura es muy importante, repito, no olvidemos que tiene este componente religioso, no se puede entender la cultura sin la religión.
Y esto, repito, no es que lo decimos únicamente los cristianos o los católicos, así lo entendían los precristianos también y lo entendieron otras civilizaciones. ¿Okay? No puede despojarse a la cultura de su factor religioso. O sea, no existe una cultura meramente fenomenológica. ¿Okay? Hay una esencia en esa cultura. Hay una esencia, por eso digo que no es cultura. Recordemos siempre que el hombre es el sujeto de la cultura. Cuando nos quieren vender cualquier cosa como cultura, ¿verdad? Como que el urinario de Duchamp o tres estúpidas mostrando los senos es un acto cultural. No, hay ciertas condiciones para que algo sea cultural. No hay cultura de los animales, de las flores, de las cosas. Hay cultura del hombre. Entonces, algo va a ser cultura en la medida que respete la naturaleza de la cual es objeto. Es decir, que un hecho que no se corresponda con la naturaleza propia del hombre no puede ser considerado cultura. No hay una cultura homosexual. No existe una cultura homosexual. Es una no cultura, porque es contrario a la naturaleza humana. ¿Ok? La cultura, la naturaleza está en la esencia, y la esencia de la cultura, dijimos la cultura, el objeto del ser humano. La naturaleza del ser humano, en esa esencia, ante todo hay una finalidad, una teleología, como se dice. O sea, toda manifestación que no responda a la finalidad propia del ser humano es una no cultura, o que lo desvíe. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, lograr ese estado que Aristóteles llamaba eudaimonia, o Santo Tomás llamaba felicidad, en el sentido de aquel perfeccionamiento en la virtud, ¿okay? Hacer el bien, bregar por el bien común, también el cultivo personal, eso es un acto cultural. ¿Okay? Entonces, solo en la medida de que un hecho persiga su finalidad, la realización plena del ser humano, la plenitud de la inteligencia, la plenitud espiritual, solo en ese sentido es un acto propiamente cultural. Pero bueno, una cuestión muy amplia, pero después probablemente tendré tiempo de ahondar un poco más. Pero cerrando ya, me quedaron muchísimas cosas, repito, de un modo más o menos caótico, pero intenté ser lo más claro posible. Siempre digo que la síntesis es tenida a veces como una de las capacidades más altas de la inteligencia. Yo todavía no la he adquirido, porque es muy difícil. Son muchas cosas que tenés que decir en mucho tiempo, en poco tiempo, pero bueno, he intentado sintetizar lo mejor posible. De todos modos, siempre hay lugar para las preguntas. Y ante todo, bueno, agradecerles a todos su presencia. Yo estoy siempre muy feliz de cómo me reciben realmente aquí en México, estar en tierra cristera. Y bueno, creo que hay que hacer todo lo posible por restaurar el orden occidental y especialmente la cristiandad aquí, donde nace absolutamente todo, que es México. Así que termino simplemente con el grito de guerra: ¡Viva Cristo Rey! Gracias. ¡Viva! Gracias.